Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar conectados. Queremos ser puntuales porque sabemos que son tiempos complicados, con muchísima carga laboral tienen los colegas por estos días, más de la deseable y en algunos casos más de la soportable. Así que eh, agradecerle a los funcionarios de AFIP que han venido ante una convocatoria de la Federación, de los 24 consejos por intermedio de la Federación, para ir resolviendo algunas inquietudes que en algunos casos son variadas y son relevantes a la hora de que los colegas puedan asesorar con la calidad en la cual estamos acostumbrados y todos, cuando digo todo, es Estado, profesión y contribuyentes esperan ser asesorados. Son momentos, como decía, de mucha carga laboral para los colegas, seguramente también para la gente de AFIP. Hemos tenido muchas complicaciones, muchas consultas, meses, digamos, hoy un día en particular donde vence IVA, donde vence ganancia, donde vence el CITI, bueno, el régimen especial de bienes personales. Así que no quiero yo demorarlos hablando mucho, simplemente de nuevo agradecer la posibilidad de este contacto que tenemos con AFIP para poder tratar de solucionar muchas dudas y muchas inquietudes que no, digamos, que son consecuencia también eh, de medidas fiscales que se tomaron de digamos, de manera muy acelerada, donde se juntaron demasiadas tareas por resolver y demasiados problemas por resolver. Así que el paquete fiscal que demoró 7 meses en tratarse, demoró un mes en aplicarse y en un mes para liquidarse. Digamos. Claramente los más sobrecargados fuimos los profesionales, sean que trabajen en el ámbito de AFIP o en el ámbito particular. Sí, aprovecho acá para, obviamente que uno está tentado en este momento de pedir prórroga por todo. Obviamente que prórroga no se puede pedir por todo porque algunas cuestiones lo fija la ley, pero sí, por ejemplo, frente al decreto 773 que habilitó ayer que los saldos libres de disponibilidad de ganancia puedan ser aplicados al régimen especial, digo, creemos que es oportuno que eso se prorrogue o que se tome como presentado en término por el plazo de algunos meses más. Por decir un ejemplo, seguramente, bueno, José, Paola y Gustavo, que son quienes nos van a ilustrar, llevarán esta inquietud permanente de la federación para tratar de tener el tiempo que se necesita en beneficio de todos. Cuando digo en beneficio de todos, es en beneficio de un Estado que necesita recaudar y que necesita que los contribuyentes puedan avanzar tanto en la moratoria como en el blanqueo, que se beneficien los contribuyentes, que puedan solucionar sus problemas fiscales y sus responsabilidades frente a esta oportunidad que brinda la ley. Y por supuesto, y en primer orden, por lo menos para nosotros, para nuestra federación, para que los profesionales puedan ejercer su labor con la mejor y la mayor tranquilidad posible, manteniendo la calidad del servicio profesional a la cual nos tienen acostumbrados. Dicho esto, yo le voy a dar paso a Valeria Salinas, nuestra vicepresidenta segunda y coordinadora del SEAT, para que sea ella la que coordine las preguntas conjuntamente con los dos asesores técnicos que tiene el SEAT, María Silvia Derito y Oscar Fernández. Así que lo último que tengo que decir es agradecerle, por supuesto, y en el agradecimiento va a ir el orden en que van a disertar cada uno, a Gustavo Paturlane. Así es. ¿Pronuncié bien? Sí, Paturlane, bien. que es subdirector general de Asuntos Jurídicos de AFIP, a la doctora Paola Cupari, que es la subdirectora general de Planificación y Coordinación Institucional de AFIP, y a un amigo ya de la casa, al doctor José Bianchi, subdirector general de Recaudación en AFIP. Así que ese va a ser el orden que van a disertar. Ahora la audiencia es tuya, Valeria, para coordinar cómo van a ir las preguntas.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, a las autoridades de AFIP que se han hecho presentes ahí en las instalaciones de nuestra FAPSE. Me adhiero a todo lo manifestado por nuestro presidente, el licenciado Simonella, respecto bueno, a todo lo que hace al ejercicio de nuestra profesión. Respecto a cómo nos vamos a manejar con todo esto, hoy la disertación por parte de las autoridades de AFI van a estar un poco direccionadas a varias preguntas que fueron relevadas por toda la matrícula de todas las provincias, que fueron trabajadas por nuestros técnicos, el contador Oscar Fernández y la contadora María Silvia Derito, que fueron derivadas a la administración. Luego se han ido suscitando otras, pero que también a lo largo de todas las reglamentaciones y otras aclaraciones que ha ido haciendo el fisco se han ido resolviendo. Así que lo que surja hoy, ¿no? Las nuevas dudas que surjan hoy van a ser relevadas por mí y por los técnicos y derivadas nuevamente a FI para no interrumpir la disertación de hoy, de quienes hoy van a disertar al respecto. Así que nuevamente gracias a todos, a los de la mesa, que están ahí presidiendo la mesa, al presidente y a las autoridades de AFIP, y a todos los asistentes a esta charla. Bueno, muchas gracias Valeria. Si hubiera alguna pregunta que van a ir trabajando Oscar y María Silvia y Valeria, también nos la van a hacer llegar. Y el resto de las preguntas, como entendemos que van a ser cuantiosas, porque tenemos más de 1.600 participantes de la exposición, AFIP se ha comprometido a irlas resolviendo y enviándolas. Tanto la ponencia como la respuesta van a estar en IFAPSE a disposición de todos aquellos colegas que por alguna razón no hayan podido hoy estar presentes de manera, digamos, online, pero va a quedar grabada para que la puedan aprovechar. Ahora sí, entonces, es el turno del doctor Gustavo Paturlane, Así es. así que toda suya la audiencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, al CEAT. Es un gusto estar acá y compartir con ustedes estas jornadas. Y bueno, también en primer lugar me toca porque empiezo, pero en realidad esto que voy a transmitir ahora es tanto de Paola como de José y del equipo que nos acompaña acá de AFIP. En nombre de la administradora federal, también agradecerles la posibilidad que nos dan de ser escuchados, de compartir con ustedes alguna inquietud. Y bueno, ella hoy lamentablemente no puede estar presente, si no hubiera sido parte de esta visita, pero no puede estar presente porque por motivos laborales está de viaje y justamente lo que queremos transmitir es que también ha sido recientemente nombrada la administradora federal Florencia Misray como parte de la comisión directiva del Foro de Administraciones Tributarias de OCDE. Así que a partir del 1 de enero del 2025, Argentina, a través de su representación, junto con otros países como Japón, Brasil, eh, Australia, Chile, China, Países Bajos y Francia, integran el buró del Foro de Administraciones Tributarias de OCDE y va a trabajar en ese sentido, teniendo en miras la mejora continua de las administraciones tributarias del mundo. Bueno, en este caso vamos a hacer una breve introducción de lo que hace a las administraciones tributarias, ¿no es cierto?, en general, pero en el caso puntual de la Administración Tributaria Nacional, ver de qué manera nosotros vamos a actuar, la FIP va a actuar eh, con este régimen excepcional de regularización de activos, de qué manera va a controlar, si se quiere,
esa adhesión que puedan llegar a ser los contribuyentes, los ciudadanos, o que ya están haciendo, y por otro lado, ¿qué va a hacer la AFIP el día después? Para esto, eh, no dejar de ver que esto no es solo privativo, obviamente, de la administración tributaria argentina, sino de todas las administraciones tributarias del mundo, han ido cambiando lo que tiene que ver con sus funciones. Antiguamente, con una visión tradicional, cuando uno hablaba de administraciones tributarias, uno enseguida, ¿en qué pensaba? En el control. Y hoy por hoy, no es que las administraciones tributarias dejan de lado ese control, sino que además del control, es tan importante ese control como la parte de lo que tiene que ver con el servicio. De esa manera, en todas las administraciones tributarias modernas del mundo. De esa manera, prestando atención en el servicio, lo que se hace es garantizar y mejorar lo que se llama el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los responsables. Bueno, entonces les decía, para no irnos tanto de tema y del tema que hoy nos convoca, que es la regularización de activos, ¿no? Este régimen excepcional. eh, bueno, ver de qué manera está Argentina preparada para el día después del blanqueo y en qué se va a fijar en lo que tiene que ver con el control propiamente dicho de la adhesión al blanqueo. Acá le vamos a compartir una presentación. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces le decíamos, con este nuevo pacto fiscal y lo que tiene que ver con la adhesión a este régimen excepcional. Estamos en presencia, como ustedes pueden ver, y saben, un proceso de exteriorización de activos. Esto es una medida excepcional de regularización y como tal, esta medida excepcional de regularización tiene distintos tipos de controles. Lo que vamos a ver ahora como controles habituales y controles excepcionales. A través de este régimen, lo que nos tiene que quedar muy en claro y presente es que es un régimen de exteriorización de activos que es gratuito y que no tiene tope. Obviamente, en la medida que se cumplan determinadas condiciones que establece el mismo régimen, porque si no, en su defecto, si hay determinadas condiciones que no se llevan adelante, el responsable, o requisitos, ¿no es cierto? El responsable va a tener que abonar un único impuesto especial que lo va a liberar de deudas por años no prescriptos y también por cualquier tipo de acción penal por alguna maniobra que se haya por ahí cometido de índole penal tributaria. Entonces, decimos, es gratuito y sin tope, pero si no se cumplen con determinadas condiciones, por ahí hay que abonar ese impuesto especial, que también, como ustedes saben, depende de la etapa que sea, que estas son 3 etapas. En una etapa es del 5%, en otra del 10% y en otra del 15% el impuesto que se debe abonar. Y tratándose de esta medida excepcional de regularización, habíamos dicho que la AFIP cuenta con distintos mecanismos de control, habituales y excepcionales. Vayamos a ver estos mecanismos de control, de qué se tratan, ¿no? En cuanto a lo que es la adhesión propiamente dicha, la AFIP lo que tiene que hacer es controlar y verificar la legitimidad de la adhesión, ¿no? En cuanto a qué, a que el contribuyente puede acceder al programa, está dentro de las condiciones establecidas en este régimen. Canceló el impuesto en la medida que corresponda, porque dijimos que es, disculpen que vuelva a reiterar, pero que es gratuito y sin tope. Declaró los bienes a exteriorizar, declaró los bienes a exteriorizar, los declaró en su totalidad.
Por otro lado, dentro de estos mecanismos de control, además de la legitimidad que va a ser verificada, el tema también de hacer foco en la justificación. ¿El declarante es el titular al 31/12 del 2023? Porque, como bien ustedes saben, esa es la fecha corte, límite de poder regularizar bienes, es decir, tenencia al 31/12 del 2023, que como bien decía el presidente tardó del Consejo de la Federación, perdón, tardó este régimen tardó mucho en ser sancionado y entonces, bueno, ha quedado esa fecha del 31/12 del 2023, pero cuando por ahí en algún régimen excepcional anterior que ha tenido Argentina, quizás la fecha de corte era más cercana a lo que era la fecha de adhesión. En este caso hemos tenido una diferencia considerable. Bien, por otro lado, ¿el valor declarado es razonable de esos bienes que están exteriorizados? Y por último, en cuanto a los mecanismos de control, que dijimos legitimidad, justificación, la integralidad. ¿Declaró el contribuyente todos los bienes ocultos? Bien, ahí nos encontramos con distintas acciones. Vuelvo a insistir, estamos hablando y refiriéndonos a los controles que la AFIP está haciendo y va a hacer respecto de lo que es la adhesión al régimen de regularización de activos. Y ahí tenemos también distintas formas de llevar adelante estos controles. Por un lado, inductivos, métodos inductivos. Por otro lado, utilizar la información con la que cuenta la FIP, información del país. Y por su parte también con información del exterior. Así vemos que en lo que hace a estos mecanismos de control inductivos, eh, tenemos a disposición de los contribuyentes, algo que hace tiempo que la FIP lo puso en práctica, pero que ahora nosotros hemos hecho foco y hemos utilizado justamente dentro de estos mecanismos inductivos de control, hemos hecho uso del servicio que obra en nuestra página web de nuestra parte. ¿Y ahí con qué información cuenta la FIP? Bueno, justamente, primero que nada, a través de este servicio de nuestra parte, como ustedes bien saben, la FIP pone en conocimiento del contribuyente o de los asesores fiscales cuál es la información con la que cuenta la FIP. Transparenta esta información, transparenta los datos que conoce la FIP. Y en esto, ¿qué podemos mencionar? Bueno, todo lo que tiene que ver con las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, los bienes registrables, los depósitos bancarios en el país y en el exterior, las inversiones, títulos públicos y privados, comprobantes emitidos y recibidos por ese responsable, consumos con tarjeta de crédito y débito, si ha percibido algún tipo de interés financiero, si tiene alguna modificación en cuanto a la compra y venta de automóviles, lo que hace también a la adquisición y tenencia de monedas virtuales. Esto justamente es algo que también que ustedes conocen, que se puede regularizar a través de este blanqueo. La información que hace a las naves y aeronaves de matrícula nacional y extranjera, y también derechos de propiedad científica, literaria o artística, industrial, los de marcas de fábrica o de comercio. Entonces, bueno, ahí a través de estos mecanismos de inducción, de decirle al contribuyente, de transparentar la información con la que cuenta la administración tributaria respecto de cada uno de los contribuyentes. A través de esto lo que se trata de hacer, justamente como su palabra lo dice, es tratar de inducir al cumplimiento por parte de los responsables. Y acá ven ahí en pantalla, más allá de después que vamos a ver casos con mayor detalle y en profundidad, obviamente, pero así a título ejemplificativo, un caso práctico con un contribuyente que no declaró una cuenta bancaria en un país que intercambia información con Argentina y que se expone en nuestra parte. Bueno, ahí la FIP le dice al contribuyente, sé que tenés esta cuenta bancaria y con eventualmente con este saldo. Bien, por otro lado,
Dijimos que dentro de estos mecanismos de control, además de los inductivos, es lo que hace a la información del país. Información del país, bien. ¿Respecto de qué? De regímenes obviamente, valga la redundancia, de información. Lo que tiene que ver con el régimen informativo complementario de operaciones internacionales, el RICOI, con fideicomisos constituidos en el país o en el exterior, las rentas pasivas y también los beneficiarios finales. También el cruzamiento informático de transacciones importantes, más conocido como CITI, en este caso el CITI escribanos. Los representantes de información de los representantes de sujetos residentes en el exterior, terceros intervinientes, entidades administradoras de tarjeta de crédito, entidades financieras y plataformas de gestión digital o electrónica a través del SITER, Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes, administradores de intermediación de cuentas y billeteras virtuales, registro de sujetos vinculados, transporte de caudales, traslado de fondos, custodia o tenencia de efectivo y o valores. La información proveniente de Prefectura Naval Argentina. Lo que tiene que ver también con los registros de la propiedad inmueble provinciales. También la Administración Nacional de Aviación Civil, la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, que como siempre decimos y siempre resaltamos, nos permitió, al contar con esa información, poder simplificar y eliminar el denominado formulario Z, que se tenía que hacer con cada transferencia de vehículos, porque también la FIP está en un proceso de simplificación de trámites, de tratar de hacerle la vida más fácil al contribuyente. Bien, por otro lado, la información del COTI y del CETAE en lo que hace a las aeronaves y de la Dirección Nacional de Migraciones. Y así como dijimos que teníamos información del país, bueno, acá también, como un caso práctico, un ejemplo, un contribuyente que registra múltiples salidas del país al mismo destino, por lo cual es posible suponer que tiene intereses económicos en esa locación. Y acá, justamente, mencionar, más allá de que esto puede ser información de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no? Con la que cuente la FIP, que la tiene en base a distintos convenios en los cuales se comparte información. Bueno, también por ahí a través de esos elementos, de ese hecho cierto que quizás se cuente con salidas del país, más algún otro tipo de comportamiento, y como en más de una oportunidad la administradora federal ha dicho de la utilización de la analítica de datos, el tema de la inteligencia artificial, el hecho de poder manejar grandes volúmenes de información. Bueno, esto también hace a que por ahí, con una combinación de factores, con hechos ciertos, también con algún otro dato que provenga del tema de inteligencia artificial y demás, y lo que hace a la explotación de grandes datos, bueno, también se pueden presumir que hay algún contribuyente que debería tener un comportamiento similar a otro que realmente es un buen cumplidor. Entonces, bueno, por ahí capaz que eso hace que la administración pueda desplegar alguna medida inductiva o eventualmente alguna medida ya de investigación, de verificación. Esto tiene más que nada que ver con lo que hace al día después, ¿no? Pero volvamos a lo que es el control propiamente dicho de la regularización de activos. Mecanismos de control, dijimos inductivos, la información del país, la información del exterior. Intercambio de información. Bien, acá tenemos que Argentina tiene 29 acuerdos bilaterales celebrados con distintos países, entre ellos Mónaco y Sudáfrica, que integran la lista gris de países bajo mayor vigilancia por parte del Gafi. Fundamental el acuerdo FATCA con Estados Unidos para el intercambio automático anual de información financiera. Recientemente la administradora federal viajó a Estados Unidos y se reunió con gente del IRS, y bueno, justamente estamos
delineando las últimas cuestiones para al 30 a fin de mes, al 30 de septiembre de este año, ya empezar a recibir información. Esto también nos posiciona y mucho para lo que viene después, para lo que es el control ex post de la regularización de activos por parte de la FIP. Por eso siempre nosotros insistimos que esta es una oportunidad única que tiene el contribuyente con amplios beneficios, porque recién hasta el 2038 no podría acceder a otro régimen de esta misma naturaleza. Así que bueno, pero también, ¿qué otra información? ¿Con qué otra información cuenta la FIP? Con la participación de acuerdos multilaterales de OCDE-CRS para el intercambio automático anual de cuentas financieras con más de 100 jurisdicciones y la Convención Multilateral OCDE para el intercambio de información tributaria en todas sus modalidades con 146 países. Otro ejemplo práctico, un contribuyente que ha disminuido su patrimonio sustancialmente en los últimos años, alguna vez fue informado en el régimen de fideicomisos y esto genera una fiscalización. La FIP solicita información a la jurisdicción donde presume que el contribuyente ha constituido un trust, que pueden ser Islas Vírgenes, Nueva Zelanda, etcétera, ya que tiene un acuerdo firmado para verificar su legitimidad. Bueno, así que se va ampliando la información con la que la FIP cuenta. El mundo se va transparentando, quedan más. A ver, se dan mayores relaciones. Las administraciones tributarias, no solo la Argentina, en general, cuentan con mayor información. El mundo va tendiendo a un incremento de formalidad y cada vez quedan menos espacio, si se quiere, para el ocultamiento y para la evasión. Bien, por otro lado, hablamos de las ventajas, así en términos muy generales, de lo que es este régimen de blanqueo. Por ejemplo, si un contribuyente tuviera un activo de $200.000 para declarar que los tenía ocultos y pensando en un ingreso al patrimonio en el año 2019, si ingresa al pacto fiscal, el impuesto especial asciende a 5 millones de pesos. Ahora bien, teniendo en cuenta, ¿no?, el tema de los 100.000, el límite de los $100.000, ¿no? Ahora, si no ingresa y es detectado por la FIP, la deuda asciende a aproximadamente 56 millones de pesos, incluyendo capital más intereses por los periodos no prescriptos, y ahí agregamos también más todo lo que tiene que ver con una eventual maniobra por parte del contribuyente que puede terminar en una denuncia en el fuero penal tributario o en el fuero penal económico. Consecuencias de detectar que por ahí el contribuyente no se ha adherido al régimen de regularización de activos. Bueno, se van a cobrar lo que recién veíamos, ¿no? Esta cuenta de 56 millones de pesos, se cobrarán los impuestos omitidos de los bienes detectados, más accesorios y sanciones. Ahora bien, si valga también la redundancia, si el bien omitido supera el 10% del patrimonio regularizado, se pierde además la liberación de los bienes consumidos respecto de esos bienes, ¿no? No se cae todo el blanqueo, pero respecto de esos bienes, en la medida que supere el 10%, se pierden los beneficios. Bueno, para no hacerlos perder más tiempo y para cerrar, vuelvo a insistir, esta es una oportunidad única con la que entendemos que cuentan los contribuyentes que por ahí en tiempos anteriores no han cumplido en debida forma con sus obligaciones fiscales y lo entendemos como un punto de partida y como, vuelvo a insistir, como algo muy beneficioso por todo lo que trae aparejado, pero por otro lado también teniendo en cuenta que es como una última oportunidad. Hasta diciembre del 2038 el contribuyente no va a poder acogerse a otro régimen similar. Y además, como recién decía, más allá de lo que tiene que ver con el control propiamente dicho de la adhesión al régimen de regularización de activos, bueno, nada, la FIP, por todas estas otras cuestiones, por todos estos mecanismos de control que por ahí se utilizan para lo que es el blanqueo,
también para la etapa que viene posteriormente, la FIP está preparada y cuenta con mucha información para poder llevar adelante una de sus misiones, una de sus acciones primordiales, que son las facultades de control. Bueno, les agradezco mucho la atención, y ahora continuamos con la doctora Paola Cupari con otra presentación más detallada y más interesante que la que hice recién. Ah, es así. Bueno, acá tenemos. Bueno, acá acomodamos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la Federación por la invitación y gracias a todos ustedes por estar del otro lado, escuchándonos. Bueno, yo les voy a tratar de presentar los principales ejes o los principales lineamientos de lo que es el régimen de regularización de activos. La realidad es que tiene un montón de aristas, pero acá lo que se va a pretender es avanzar sobre estas principales cuestiones que se entienden de interés exponer y de alguna manera también dejar en claro. Ay, Sí. pobre, no. No pasa nada. Acá, ¿se puede acá? A ver, porque como tiene... A ver. Ahí está. Bueno, acá tengo el control de la, de la presentación, pobre señor Gustavo. Bueno, cuestiones generales del régimen, ¿quiénes son los sujetos que pueden adherir? Y básicamente tenemos tanto los residentes como no residentes, residentes las personas humanas, sucesiones indivisas y las empresas, estén o no inscriptos como contribuyentes, dato no menor, y en el caso de de los no residentes, en la medida en que lo hubieran sido antes del 31 de diciembre y sean personas humanas, también van a poder adherir a este régimen de regularización de activos. Ahora vamos a tratar de presentar también en términos generales qué es lo que se puede regularizar, hasta cuándo. Podemos regularizar todo tipo de activos, ya sea que estén en el país o en el exterior, en la medida en que fueran de propiedad o se encontraran en posesión, tenencia o guarda del contribuyente. Estos bienes tienen una fecha importante, que es la fecha de preexistencia, que es hasta el 31 de diciembre del 2023. Y acá nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Bueno, esta fecha es una fecha que es la fecha máxima que prevé el régimen, si bien, como vamos a ver más adelante, tiene distintas etapas. Pero esta fecha es el 31 de marzo del 2025 para manifestar la adhesión y el 30 de abril recién para presentar la declaración jurada y el pago del impuesto especial en la medida en que corresponda, porque como vamos a ver, hay una variedad de situaciones en las que el contribuyente puede destinar los fondos y no está obligado a pagar el impuesto. Acá se presentan las etapas que dispone la ley para regularizar, en términos generales, los bienes, ¿no? La etapa 1, la 2 y la 3. La primera, que tiene que ver con bueno, la finalización 30 de septiembre para manifestar la adhesión y el pago adelantado obligatorio. La etapa 2, que es el 31 de diciembre del 2024, y la etapa 3, 31 de marzo del 2025. Esa es la fecha para hacer la manifestación y el pago adelantado obligatorio. Luego tenemos otra fecha que es para presentar la declaración jurada y abonar el impuesto especial. Y también tenemos ahí, en este caso está presentado respecto a las etapas de los bienes. Y ahí está resaltado en la etapa 1 la diferencia respecto a las otras etapas, que es la etapa en la que se puede recién efectivizar o exteriorizar la regularización de efectivo. Recién es hasta el 30 de septiembre del 2024 la fecha hasta la que se puede exteriorizar el efectivo. El 1 de octubre, si alguien quiere ir a exteriorizar, ya no puede, ya está pasado. Acá hago una aclaración con relación a algunas preguntas que hemos recibido respecto de la prórroga. La realidad es que no es potestad de la FIP esa definición, así que hasta ahora la fecha es el 30 de septiembre en esta etapa. Bueno, avanzamos. Acá voy a tratar de hacer una aclaración previa, y es que este régimen prevé, este régimen de regularización de activos, yo lo dividiría como en dos formatos. Un formato que sería el régimen general, que está previsto en el artículo 28 y que tiene que ver con la regularización de bienes. Y por otra parte, la ley le da un tratamiento especial a todo aquello, a lo que tiene que ver con el efectivo, a la regularización del efectivo en sí mismo. El régimen especial
que tiene que ver con el efectivo. Acá se le da un tratamiento especial a la ley. Fundamental es que el efectivo se tiene que depositar en una cuenta especial de regularización de activos hasta el 30 de septiembre del 2024. Es requisito ir y depositar ese dinero en una cuenta, o transferirlo o depositarlo a una cuenta cera. Y bueno, y como había dicho antes también, obviamente la manifestación de adhesión. ¿Qué se entiende por efectivo? Bueno, el depósito en efectivo, ya sea en el país o en el exterior, en la medida en que se deposite, también se le da el tratamiento de efectivo al dinero depositado en una cuenta bancaria del exterior, en la medida que ese dinero sea transferido a una cuenta cera antes del 30 de septiembre, ya sea en parte o todo. ¿Qué pasa si ese dinero en efectivo que se depositó en el exterior o que lo tenía depositado se mantiene en el exterior? ¿Se puede sincerar o regularizar? Sí, y va a tener el tratamiento del artículo 28 como un bien, y en ese caso tendrá que tributar la alícuota del 5%. También se le va el tratamiento de efectivo al producido de la enajenación de títulos valores que estuviesen depositados en entidades del exterior al 31 de diciembre, en la medida también que se transfiera a una cuenta cera antes del 30 de septiembre. A ver acá, por ahí no tiene. Sí. Ahí. Ahí avanza. Bueno, te sigo. Sí. ¿Eh? Está Sí. bien, bueno, ahí me ayuda, Gustavo. Dale. Bueno, acá nos vamos a detener en lo que hace a la regularización de los fondos, al efectivo, que como ya dije en varias oportunidades, se tiene que exteriorizar y depositar hasta el 30 de septiembre. Y acá podemos decir que estos fondos depositados, en términos generales, sin distinguir, voy a hablar en realidad mayores, montos mayores a 100.000, en la medida en que estos montos permanezcan depositados en la cuenta especial de regularización hasta el 31 de diciembre del 2025, o se afecten a los destinos permitidos que ahora voy a mencionar, no va a tener que abonar impuesto alguno. Eso como parámetro o criterio general. Entonces yo lo puedo mantener hasta el 31 de diciembre del 2025 en una cuenta especial de regularización, que no parecería ser la opción más tentadora, teniendo en cuenta los diferentes destinos que habilita o inversiones productivas que habilita la ley y las resoluciones ministeriales. Con lo cual, si uno decide no mantener esos fondos hasta el 31 de diciembre del 2025, o bien los decide destinar a las inversiones productivas o a las finalidades, como pueden ser los instrumentos financieros que se prevén, en ese caso tampoco se abona el impuesto, sino que tiene los beneficios del régimen de regularización sin costo alguno. Los destinos pueden ser también el pago del impuesto especial de regularización. Y acá es solo el pago del impuesto especial de este régimen. Han habido algunas dudas en esta semana con relación al régimen especial de bienes personales, si se podía pagar. No, no se puede pagar más que el impuesto especial de regularización de activos. Otro de los destinos, como les dije, eran las finalidades o inversiones productivas. Y ahí está la resolución 590 del Ministerio de Economía, que prevé, entre otras cuestiones, los desarrollos inmobiliarios, con determinados requisitos. Entre ellos que la obra no tenga un grado de avance superior al 50%. También voy a agregar acá, que no está en la presentación, una resolución ministerial que se publicó en el Boletín Oficial el día de ayer, que es la 914, y también se incorpora como destino permitido la adquisición de bienes muebles que se destinen a inversiones productivas en el país. ¿Qué bienes muebles? Los bienes muebles que también hoy surgió la resolución de la Secretaría de Comercio, los que están en el listados, en ese nomenclador. Esos bienes, si los fondos se destinan a esos bienes, también van a tener estos beneficios. ¿Qué significa? Que si una persona deposita dinero y destina los fondos a la adquisición de estos bienes, puede salir del régimen, de lo que sería la cuenta especial de regularización de activos, y transferirlo a una cuenta común, y en este caso tampoco va a tener que abonar impuesto alguno. En la medida en que, fundamental decir, los bienes muebles que adquiera y que estén citados en esta resolución ministerial, los mantenga hasta el 31 de diciembre del 2025. Ahora, esto lo dije en términos generales, pero si la exteriorización de fondos es por un monto inferior a 100.000, también uno de los destinos permitidos son las operaciones onerosas debidamente documentadas. En este caso, los fondos pueden salir de lo que sería el ecosistema de las cuentas especiales de regularización sin pagar impuesto alguno, no se retiene importe. Acá se va a tratar de exponer un ejemplo
de alguna manera para diferenciar lo que yo decía de la diferencia del tratamiento de los bienes y del efectivo. Sí. Ahora volvemos. Una pausa y enseguida volvemos. Hice lío. Ahora vamos a repasar y pasar. Ahí pasamos. Porque el mouse parece que no tiene pilas, entonces cuando... A ver, en vez del mouse, un segundo. Sí, ahí está. Gracias. Paciencia, ya llegamos. Ahí está. Ahí está. En este ejemplo es un contribuyente que decide regularizar $170.000, que se divide en $90.000 en efectivo y $80.000 en un inmueble. Siendo que el efectivo es un monto inferior a los 100.000, no tiene que abonar impuesto en la medida en que lo deje depositado hasta el 30 de septiembre del 2024 o decida destinarlo antes de esa fecha a alguna de las inversiones permitidas, como dijimos antes. Con relación al inmueble, también, como es un monto inferior a 100.000, conforme lo establece el artículo 28, tampoco tiene que abonar impuesto alguno por esta exteriorización. Otro ejemplo, una persona que regulariza $300.000. ¿Qué puede hacer con esos $300.000? En este caso, decide, los tiene que depositar, como ya dijimos, en una cuenta especial de regularización antes del 30 de septiembre del 2024. ¿Y qué puede hacer con esos fondos? Un poco lo que les decía antes de los destinos permitidos y vamos a ver que en la medida en que se mantenga en el ecosistema de las cuentas especiales de regularización, de alguna manera no va a tener que abonar ningún tipo de impuesto. Esta persona decide afectar de los 300.000, $100.000 para la adquisición de títulos públicos emitidos por el Estado Nacional. Los mantiene depositados en la cuenta comitente, eso lo hace el 15 de noviembre del 2024. Luego, el 15 de mayo, decide vender los títulos y el total de la venta de esos títulos los transfiere a su cuenta cera. En la medida en que lo mantenga en la cuenta cera, acá siempre es fundamental. ¿Y qué tiene que mantener en la cuenta cera? Los fondos que había invertido, los 100.000, más el rendimiento. El rendimiento también se tiene que dejar en la cuenta especial de regularización. Luego, el 25 de julio del 2025, ya cuenta con $300.500 producto de ese rendimiento que le dio la inversión en los títulos públicos y decide adquirir, por ejemplo, fondos comunes de inversión y los tiene también depositados y los mantiene hasta el 31 de diciembre del 2025. Luego, el 1 de enero del 2026, rescata los fondos y los transfiere desde la cuenta cera a una cuenta particular, una cuenta común. Acá lo que podemos ver en el ejemplo es como un depósito mayor a 100.000, porque siempre estaba la duda mayor o menor a 100.000. No, eso ya de alguna manera, si uno tiene en cuenta todos los destinos permitidos, puede exteriorizar $300.000 y al cabo del el plazo exigido por la ley puede avanzar en inversiones, incluso tener rendimientos y no tener que abonar impuesto alguno. Acá un poco se va a exponer el tratamiento que tienen los criptoactivos. Bueno, los criptoactivos es fundamental que tienen que, para considerar que se encuentran en el país, al 31 de diciembre del 2023, tienen que encontrarse bajo custodia en algunas de estos proveedores de servicios de activos virtuales, que están inscritos en la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué pasa si no están no se encuentran en custodia en estos proveedores? Bueno, si no están en custodia, lo que puede hacer es ingresarlos antes del 30 de septiembre a un proveedor de servicios de activos virtuales. Ahí recién puede exteriorizarlos y regularizarlos. Los pasos ahí están de manera clara. Tiene que transferir los criptoactivos a un proveedor de servicios de activos virtuales, siempre inscripto en la Comisión Nacional de Valores, hace la manifestación de adhesión, presenta la documentación que corresponde y tienen que permanecer depositados hasta el 30 de septiembre. En este caso, los que no estaban en custodia, hasta el 30 de septiembre del 2024. Y ahora vamos a ver un ejemplo. En realidad un ejemplo, sino como el resumen un poco, ¿no? Ahí sí, vienen etapas esto. Bueno, criptoactivos, criptomonedas.
Si están en custodia o administración de un proveedor de servicios virtuales, ¿lo puedo regularizar? Sí. Y si no, tengo que transferirlo hasta el 30 de septiembre a un proveedor inscripto en la Comisión Nacional de Valores. Y en ese caso tienen que permanecer depositados hasta esa fecha, que es el 30 de septiembre, como dije antes. Retomando un poco lo que dije, que cualquier exteriorización de fondos, en la medida en que se destinen a o que se afecten a los destinos permitidos, no va a tener impuesto. Uno de los destinos es los desarrollos inmobiliarios, y en este caso está reglamentado por la resolución 590 del Ministerio de Economía. En este caso, si uno decide afectar los fondos a este proyecto, lo puede salir de lo que sería la cuenta especial de regularización y transferirlo ¿a dónde? A la cuenta del desarrollador. ¿Y una cuenta que es una cuenta especial? No, no hace falta que sea una cuenta especial, puede ser una cuenta común, pero en este caso es fundamental que ese proyecto esté inscripto en el registro, que sería el REPI, que fue reglamentado por la AFIP en la Resolución General 5549. Eh, este proyecto o este registro va a tener que tener asociada una CBU, que es la CBU que el banco va a identificar para que cuando destinen los fondos de la cuenta especial de regularización a una cuenta para destinarlo al proyecto, la cuenta tiene que estar asociada al proyecto. De hecho, la resolución general prevé esa asociación y luego el banco va a tener que identificar esa cuenta para no tener que retenerle los fondos eh, cuando los transfiera. Y como había dicho antes, estos proyectos son, en principio, los proyectos que tienen un grado de avance inferior al 50%. Acá está el ejemplo. Si se exterioriza $200.000 y los deposita antes del 30 de septiembre, directamente de la cuenta cera pasa a la cuenta particular del desarrollador y en este caso se destinan los fondos en la medida en que el desarrollador esté inscrito en el registro. Acá se pretende resumir o sintetizar los principales beneficios que tiene el régimen de regularización de activos. Bueno, acá tenemos, en términos generales habla de $100.000, tenemos un mínimo exento para bienes de 100.000 y luego en efectivo un tratamiento especial cuando se depositan montos inferiores a $100.000. El dinero, en definitiva, si es afectado, como yo les dije, está dentro del ecosistema de las cuentas especiales de regularización, o se afecta a los destinos permitidos, es gratuito y no tiene tope. Las alícuotas son iguales, ya sea para sujetos residentes como no residentes. Se libera de todo tipo de acción civil, delito tributario, cambiario, aduanero. Y también tiene el beneficio de la liberación del pago que hubiera correspondido por los bienes que se declaren. Y bueno, y algo fundamental que viene acoplado con este régimen de exteriorización, que es la posibilidad de incluir los bienes en el régimen especial de bienes personales, contando con estabilidad fiscal hasta 2038. Acá un poco la idea es exponer toda la normativa que implicó y que, bueno, la reglamentación de este régimen de regularización. Acá no está incluida la resolución que ayer emitió el Ministerio de Economía, que es la 914 del 2024, ni tampoco la que hoy también emitió la Secretaría de Comercio respecto de los bienes muebles que se incorporan como destinos permitidos. Bueno, la idea, esto no, esto ya es de Rey BP. ¿Mm? Un poco, entonces lo que se trató es de exponer los principales ejes y si se quiere podemos avanzar con algunas preguntas y respuestas que nosotros fuimos relevando, que nos surgieron tanto de la federación como de distintos contribuyentes y que podemos compartir como para ir viendo si podemos zanjar dudas y todas aquellas que después queden pendientes, bueno, si tenemos tiempo algunas podemos tratar y si no, como se planteó al principio, se van a colectar y nosotros nos llevamos el compromiso de trabajarlas y hacerles una devolución. ¿Mm? Bueno, acá. ¿Mm? Dale, 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 sí, si quieres, José, así. Si descansas. Sí, descansa. ¿Mm? Si querés. Sí, pero no están acá en la presentación. Bueno, ahora, primero buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Federación por la invitación y muchas gracias a todos por la participación. Eh, Entendemos que hoy es un día especial, es uno de tantos días especiales, pero hoy es uno donde empiezan los vencimientos y empiezan a correr todos los plazos. En ese sentido, la idea es
ver la vinculación del REI-BP respecto del blanqueo y siendo un poco más específico, yendo a algunas cuestiones prácticas que hacen a lo diario que van a tener que estar cumplimentando con la presentación de los distintos pasos que tiene el REI-BP. Básicamente concentrarnos en los 5 aspectos más importantes, no porque los demás no lo sean, sino porque son los 5 aspectos que de alguna manera han sufrido alguna modificación en el último tiempo, y es importante entonces tenerlos en consideración. El primer aspecto tiene que ver con qué sucede cuando un contribuyente tiene bienes registrados en bienes personales, bienes registrados en los impuestos, y no le da saldo a pagar de bienes personales del año 2023. ¿Puede o no adherir al REI-BP por estos bienes? Y ahí comienza a activarse todas las disposiciones que surgen del decreto 773 y de la resolución 5544 modificada, con el texto actualizado, y ese contribuyente va a poder adherir al REI-BP por los bienes que ya tiene registrados, aun cuando su impuesto determinado del año 2023 sea inferior a cero, siempre y cuando regularice bienes y esos bienes regularizados adhieran al blanqueo. Es decir, el REI-BP es un mecanismo, es un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los bienes personales que es único. Es decir, todos los bienes están incluidos en este régimen especial o todos los bienes no lo están. Es decir, no se puede hacer un mix entre bienes regularizados y bienes ya existentes. Por lo tanto, si un contribuyente adhiere, adhiere por todos sus bienes. Ahora bien, ¿cómo hace esa adhesión? Porque los bienes que ya tiene registrados, decíamos que no llega al mínimo para pagar el impuesto. Entonces lo hace ahora, tiene que esperar cómo se produce esa conjunción entre bienes registrados y bienes regularizados. Y acá la pregunta sería si el contribuyente está inscrito o no en el impuesto a los bienes personales. Si el contribuyente está inscrito en el impuesto a los bienes personales, para cumplir con la obligación de presentación de hoy, mañana y el viernes, porque sabemos que pago no va a tener, deberá presentar la declaración jurada para no tener la multa por falta de presentación. Y después el REI-BP lo que va a hacer de alguna manera es sobrescribir esa declaración jurada y considerar que todos esos bienes están dentro del régimen. Ahora, ¿cuándo va a ser el REI-BP por los bienes regularizados? Y lo va a hacer cuando se cumplan las etapas de la regularización. Entonces, las etapas de la regularización vencen el 30 de noviembre, vencen el 31 de enero y el 30 de abril. En esos 3 momentos son los momentos donde se va a tener que presentar la declaración jurada con el detalle de todos los bienes para adherir al REI-BP. Pero debemos tener presente que tanto la ley como la reglamentación establecen un pago inicial del 75% del impuesto que en definitiva corresponda. Entonces, si bien es cierto que para hacer la adhesión al REI-BP a la declaración jurada hay tiempo hasta el 30 de noviembre, 31 de enero o 30 de abril, dependiendo de la etapa del blanqueo, también es cierto que el pago inicial del 75% debe hacerse con anticipación. ¿Y con qué anticipación? Coincidiendo con la manifestación de adhesión al blanqueo. Esto es 30 de septiembre, 31 de diciembre o 31 de marzo, dependiendo de la etapa en la que el contribuyente blanquea. Pero quedándonos con la primera, y para hacer un ejemplo, un contribuyente que va a regularizar bienes, que lo va a hacer, la manifestación de la adhesión de la regularización la va a hacer hasta el 30 de septiembre, hasta ese mismo 30 de septiembre debe manifestar, en caso de optar, porque es un régimen optativo, que esos bienes van a estar incluidos en el régimen especial de ingreso de bienes personales, en el REI-BP. Debe manifestar la adhesión y debe ingresar el 75%. Ahora bien, ¿cómo
se calcula ese 75%, y ahora sí voy a pedir si se puede, Gustavo, ponerla, por favor, la... Sí, sí, mientras yo voy anticipando algunas cuestiones. Mientras ponemos el ejemplo, eh, aquí hay que tener en consideración el tipo de cambio. ¿Y por qué el tipo de cambio? Porque como les dije, yo les di 6 fechas. 3 fechas para manifestación de adhesión y pago del ingreso inicial, del pago inicial, y 3 fechas para la presentación de las declaraciones juradas. Entonces, son 6 fechas distintas en las cuales va a haber 6 tipos de cambio distintos. ¿Cómo se compatibiliza? Y acá traemos un ejemplo práctico. Lo hicimos con 2 etapas. Si fueran 3 etapas, funciona exactamente igual, nada más que se extendería demasiado. A los ejemplos prácticos quisimos exponer de alguna manera un contribuyente que va a regularizar en 2 etapas. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es el tipo de cambio del momento del pago inicial. Nos quedamos un minuto en la anterior, por favor. En la primera, perdón, no quiero. En la anterior, una más ahí. Ahí estamos. Nos quedamos por un instante ahí, por favor. Lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de cambio de cada uno de los momentos. Tipo de cambio. Comprador, siempre cuando hablamos de tipo de cambio hablamos del dólar, comprador, Banco Nación, último día hábil anterior a la fecha de pago inicial o anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada. Siempre tener en cuenta que el tipo de cambio es el del dólar oficial del Banco Nación. ¿Por qué? Porque el REI BP se calcula en dólares. Se calcula en dólares y se pasa o se hace la conversión a pesos al solo efecto de realizar el pago inicial o el pago de la declaración jurada. Entonces vamos al ejemplo. Una persona regulariza bienes en la etapa 1 por 2 millones de dólares. En ese sentido, pusimos un ejemplo para que sea gráfico. Eh, el tipo de cambio al momento del pago inicial, el tipo de cambio es 1 peso. Por lo tanto, la base imponible para determinar el REI BP son 2 millones de pesos. Sabemos que la cantidad de periodos fiscales incluidos en el REI BP son 4, porque el 2023 forma parte de la regularización y queda bloqueado por la regularización. Por lo tanto, estamos hablando de 2024, 25, 26 y 27. Son los 4 ejercicios en los cuales queda incluido el pago del impuesto sobre los bienes personales. Y la alícuota que tenemos que considerar es 0,50 por cada uno de los años. Luego multiplicamos la base imponible por los periodos, por la alícuota, y llegamos a un impuesto de REI BP de 30.000 pesos, perdón, de 40.000 pesos. Intento mirar y no llego, así que voy a seguir mirando. No llego a mirar. Entonces voy a seguir mirando acá y no me voy a guiar. Si me equivoco es porque yo voy a seguir lo de mi planilla que la veo mucho mejor. Llego, pero no veo nada. Llego entonces a un impuesto de RIBP de 40.000 pesos. Insisto, base imponible por periodos por alícuota. ¿Cuál es el porcentaje inicial del pago? 75%. Entonces, tengo que pagar, ya dijimos que el tipo de cambio comprador del Banco Nación del día hábil anterior al pago inicial era 1 peso. En esa cuenta que estoy haciendo tengo que pagar 30.000 pesos. ¿Cuándo los tengo que pagar? Al 30 de septiembre. Bien, terminamos el pago inicial y vamos a pararnos ahora al 30 de noviembre en la próxima filmina con la presentación de la declaración jurada. La presentación de la declaración jurada va a tener la misma base que tuvo el pago inicial, los 2 millones de dólares, pero al momento de presentar la declaración jurada, el tipo de cambio es 1,25, día hábil anterior a la fecha de presentación de la declaración jurada. Entonces la base imponible, 2 millones por 1,25 da 2 millones y medio, multiplicamos igual que antes por 4 periodos, 0,50, obtenemos un impuesto de REI BP considerando el tipo de cambio de ese momento, de 50.000 pesos. ¿Qué tenemos que restar? Los 30.000 pesos del pago inicial. Es decir, que restamos
convertimos a pesos en el momento del pago y de la declaración jurada y luego restamos pesos, ¿no? Con la nueva conversión, pero restamos pesos. Entonces el monto del pago inicial eran 30.000 pesos, nos queda a pagar un RIBP de la etapa 1 de 20.000 pesos, que tengo que pagar el 30 de noviembre cuando haga la declaración jurada. Ahora decidimos, en la próxima filmina, decidimos ingresar a la etapa 2 y voy a mostrar cómo juega la etapa 2 y si fuese la 3 jugaría igual, pero lo vamos a terminar en esta. Decidimos regularizar en la etapa siguiente, en la etapa 2 del blanqueo, $1.000.000. Por lo tanto, el total regularizado son $3.000.000. Al momento del pago inicial, el 31 de diciembre, cuando haga el pago inicial del 75% de la etapa 2, el tipo de cambio, vamos a suponer que está a 1,50. Recalculamos en pesos a ese momento, multiplicamos por los periodos, multiplicamos por la alícuota, siempre estamos acumulando, es decir, cada etapa acumula la anterior. Llegamos a un RIBP de 90.000 pesos. Nos detenemos un minuto en toda esta cuestión numérica porque es un ejemplo bien práctico para que vayan viendo cómo tienen que ir imputando los pagos en cada una de las instancias. El porcentaje inicial es 75.000 pesos, perdón, 75%. El monto del pago inicial del RIBP hasta esta etapa es 67.500. ¿Qué vamos a restar? Todo lo que pagamos antes. Y todo lo que pagamos antes, en pesos, fueron 30.000 de la etapa inicial de la etapa 1, del pago inicial de la etapa 1, fueron 20.000 de la declaración jurada, quiere decir que nos queda a pagar 17.500 pesos. Y cuando vayamos, y esta es la última, a la declaración jurada, la que sigue ya es la última, cuando vayamos a la declaración jurada, vamos a tomar la base de los $3.000.000. A ese momento, la cotización del dólar está a 1,75. Recalculamos todo en pesos, nos da a pagar un RIBP de 105.000 pesos. Restamos todo lo pagado y lo que nos queda a pagar en la última etapa son 37.500 pesos. Esto es como, de alguna manera, se compatibiliza las etapas del blanqueo con los tipos de cambio. Lo que también debe considerarse es que, de acuerdo al artículo 8 del decreto 773, esta diferencia que hay entre el pago inicial del 75% y el pago de la declaración jurada no debe considerarse, la diferencia que hay por efecto de la diferencia de cambio, del tipo de cambio, no debe considerarse para la penalidad del artículo 56. Recordemos que la penalidad, si nosotros ingresamos el 75% en defecto, al momento de hacer la declaración jurada, vamos a tener que ingresar la diferencia multiplicada por 2, incrementada en un 100%, como multa de alguna manera, por la falta de pago. Y ese adicional no se considera como pago del impuesto. El otro aspecto que vale la pena mencionar dentro de los puntos prácticos del RIBP de los bienes regularizados es qué sucede con los saldos de libre disponibilidad y cuándo deben hacerse cada una de las cuestiones. ¿Qué sucede acá? Acá mezclo de alguna manera el RIBP, porque dijimos que es un régimen único, pero ahora me voy a dedicar por un instante al régimen de los bienes no regularizados, es decir, los bienes que ya están registrados con anterioridad. ¿Y por qué me voy a dedicar a eso? Me voy a dedicar a eso porque justamente, y un poco lo que planteaba José al inicio de la charla, la modificación del decreto 773 y nuestra modificación en la resolución 5544 es justamente esta ampliación que hace el decreto a considerar no solo los saldos a favor que fueran computables contra la declaración jurada de bienes personales del 2023, saldo a favor de libre disponibilidad anteriores, sino que el decreto, y por supuesto siguiendo el mismo esquema la resolución, plantean que se puede considerar los saldos de libre disponibilidad de cualquier impuesto que hubiera podido computar el contribuyente contra la declaración jurada de bienes personales. Y entonces, ¿cómo se hace? Y ahí empieza a compatibilizarse y a mezclarse el tema de los vencimientos y el tema de
qué es lo que tengo que hacer primero y qué es lo que tengo que hacer después. Si tengo un saldo a favor de la declaración jurada de ganancias, ese saldo a favor de la declaración jurada de ganancias lo voy a tener que computar de alguna manera en el campo de saldo de libre disponibilidad de los distintos impuestos a efecto de calcular el REI-BP. Y a efecto de calcular el REI-BP, para calcular el 75% e ingresarlo en la fecha de vencimiento, en la misma fecha de bienes personales. Es decir, los pagos son, hoy es 18, 19, 20 y 23. Y acá la pregunta es, entonces, ¿existe alguna compensación que deba hacerse en estos días hasta el 23? Ninguna, ninguna. El pago inicial, para calcular el pago inicial, primero debo descontar los anticipos, las retenciones, los créditos fiscales, las percepciones, el saldo a favor de libre disponibilidad del periodo anterior, los saldos a favor de libre disponibilidad de cualquier impuesto, y cuando termino de descontar todo eso, después de tener la base imponible y descontar todo eso, me va a dar un saldo a pagar. De ese saldo a pagar, si me da, el 75% lo debo ingresar ahora. Si no me da a pagar esa resta, debo solo manifestar la adhesión al REI-BP hasta como vence bienes personales, y la declaración jurada la voy a tener que completar el día 30. Si estamos hablando de aquellos que van a adherir al REI-BP, que tienen bienes que superan el impuesto determinado mayor a cero por el periodo fiscal 2023. Cuando haga la declaración jurada en el 30 de septiembre, voy a poner todos los computables, que son los mismos que puse al momento del cálculo del 75%, y me va a arrojar un monto final a pagar de REI-BP, que será el 25%, si hice bien las cuentas, restante, pero que debo hacer, además de presentar esta declaración jurada y computar todos estos saldos, debo después hacer la compensación en el sistema de cuentas tributarias, porque el saldo de REI-BP, recuerden que una parte me va a quedar cancelado, entre comillas, por el cómputo de los saldos de libre disponibilidad anteriores. Por lo tanto, esa cuenta que yo hice en papeles de trabajo y que marqué en la declaración jurada y que puse e informé los saldos, luego debo ir al sistema de cuentas tributarias y tomar cada una de las porciones de esos saldos que utilicé y computarlos o imputarlos contra el saldo del REI-BP. Y todo esto lo tengo que hacer, por supuesto, al 30 de septiembre, que es el momento donde tiene que terminarse de cancelar el impuesto. Hay otra consideración adicional que vale la pena resaltar. La primera es, y para que quede claro, creo que ya lo dije al principio, pero para que quede claro, cuando yo adhiero al REI-BP por los bienes regularizados, si no tenía saldo a pagar en el 2023 por los bienes ya registrados, estoy haciendo una adhesión por todos los bienes. ¿Y qué implica todos los bienes? Todos los bienes. Quiere decir que esa declaración jurada que comentaba al principio, que yo presenté al solo efecto de no generar una multa por falta de presentación, cuando presente el REI-BP de los bienes blanqueados, voy a estar optando también por el REI-BP de los bienes ya registrados, y de alguna manera voy a estar modificando en ese caso la declaración jurada, rectificándola de alguna manera y considerando el REI-BP para todos los bienes, sean regularizados o no regularizados. Y el otro aspecto que quería resaltar es, respecto de los saldos, tiene que ver con el saldo de libre disponibilidad de ganancias, si puede ser utilizable para cancelar el REI-BP de los bienes regularizados. Y la respuesta es negativa. Es negativa porque el propio artículo 33 del decreto 608, modificado por el 773, establece que los créditos fiscales, anticipos, pagos a cuenta, son computables contra bienes personales. Los mencionados créditos fiscales podrán ser computados por los sujetos del 46 únicamente por los bienes que no hayan regularizado bajo el régimen de regularización de activos del título 2 de la norma legal. Esto es que
el saldo de RIBP de los bienes regularizados necesariamente debe ser ingresado en efectivo y no hay posibilidad de compensación alguna. En cuanto a las prácticas más importantes y más destacables de este aspecto y de lo que ha salido en la resolución de ayer y el 773, me parece que estamos cubiertos con estos aspectos. Luego, por supuesto, vamos a tratar de ir contestando las preguntas, pero previo hacemos el paso a Paola para que conteste Sí, las de blanqueo. Bueno, Vamos. sí, vamos intercalando. intercalando, exactamente. Bueno, les dije que era mucho más interesante lo que venía después de mi intervención, ¿eh? Que ya vieron cosas y ejemplos concretos. Eh, Además de este breve comentario, otra de las cosas que quiero volver a resaltar, para que no quepan dudas, es nada, que como bien dijo Paola, eh, porque se pregunta y nos preguntan continuamente, no tenemos nosotros facultades para prorrogar el vencimiento de la regularización de activos. Está previsto, sí, en la ley, está previsto que, que por ahí por un decreto se haga respecto de lo que es la adhesión y el adelanto, pero bueno, pero la facultad no la tiene la FIP y no es injerencia de la FIP poder resolver algo en ese sentido. Así que estamos iguales que ustedes. Bien, algunas cuestiones, vamos a compartir por ahí algunas consultas, algunas dudas, inquietudes que se dan en torno a, a la regularización de activos y vamos a ver algunas que ya nos hicieron llegar, sin perjuicio de que si no llegamos a ver la totalidad, después nosotros igualmente vamos a dar alguna opinión, vamos a hacer conocer nuestra posición y lo vamos a subir esto al micrositio que tenemos fijado al efecto. Una de las inquietudes que tenemos es si las mejoras y las obras en curso se pueden regularizar, ¿no? Aun cuando se tenga un lote, por ejemplo, exteriorizado. Ahora bien, se pueden regularizar. ¿Y cuál es la documentación respaldatoria a presentar? Y bueno, conforme la resolución general de AFIP 5561, la documentación es la siguiente. Para acreditar la evaluación de la obra en construcción o de las mejoras, se deberán adjuntar las facturas o documentación equivalente que respalde las sumas invertidas desde la fecha de cada inversión y o informe técnico confeccionado por profesional idóneo en la materia que certifique la valoración de dichas mejoras y o certificado de grado de avance de obra y o contrato de locación de obra y o cualquier otro medio fehaciente que acredite la evaluación de la mejora al inmueble. Bueno, las consultas son de lo más variadas, así que no van a seguir un orden ni por... La temática es la general, la regularización de activos. Así que otra de las inquietudes que se reitera eh, por la aplicación de este régimen es qué pasa si ingresa al blanqueo un contribuyente monotributista. ¿Podrá quedar excluido? Y la respuesta que le adelanto es que no, por lo que establece la resolución 5561. Con relación a los sujetos que se encuentren adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, la tenencia declarada voluntariamente en el marco del presente régimen no deberá ser tenida en cuenta como antecedente a los fines de la exclusión o recategorización del pequeño contribuyente declarante respecto de los periodos anteriores a dicha declaración. Va de suyo que para los posteriores, si con motivo de la declaración para los periodos posteriores, para los posteriores, llega a cambiar la condición de ese contribuyente, bueno, verá qué es lo que tiene que hacer. Pero en principio, el hecho de la regularización en sí
no va a ser considerado para recategorizar o excluir a un monotributista. Por otro lado, ¿se puede regularizar stock de mercaderías? Eh, Bien, de acuerdo a la resolución 5561, se establece cuál es la documentación a presentar porque efectivamente se puede regularizar stock de mercaderías. Para el resto de los bienes, incluidos los bienes de cambio, en proceso de producción y o terminados al 31 de diciembre de 2023, la titularidad se acreditará mediante la presentación de la factura de compra o documento equivalente específico de la actividad y o contratos y o cualquier otro medio fehaciente que acredite la titularidad indicando concepto o descripción y cantidad de los bienes en caso de corresponder. La evaluación, por otro lado, se acreditará a través de dicha documentación y toda otra de la que pueda surgir, por ejemplo, de la póliza de compañías de seguro, sitios web de compraventa de bienes o evaluaciones realizadas por profesionales expertos en la materia, como ser martilleros, rematador, etcétera. Por otra parte, eh, tengo bienes declarados al 31 de diciembre del 2023, los tengo declarados, pero subvaluados. ¿Se puede regularizar esa diferencia con el valor real, ¿no? La diferencia que hay. Y la respuesta es que no se puede, porque el régimen de regularización comprende bienes no declarados, no las diferencias de evaluación. Entonces, en este caso, no es susceptible de regularización a través del blanqueo las diferencias de valuación. Otra inquietud es a los efectos del cómputo de la franquicia, ¿cuándo se debe considerar que un familiar está a cargo? Bien, se entiende como parientes a cargos a aquellos a los que el contribuyente, ¿no? El que regulariza, los sostiene total o parcialmente a esos familiares desde el punto de vista económico y en la medida que sus ingresos totales anuales no sean superiores al importe previsto en el inciso A del artículo 30 de la Ley de Ganancias en el periodo 2023, que asciende a aproximadamente 3.090.000 pesos. Bueno, seguimos con algunas de las preguntas que fuimos recolectando, pero antes quisiera hacer una aclaración. Yo cité que dentro de los destinos permitidos, ayer se publicó en el Boletín Oficial la Resolución de Economía 914, en donde se incorporaban bienes muebles destinados a inversiones productivas y que la Secretaría de Industria y Comercio había incorporado un listado de esos bienes muebles. Bueno, acá le quiero mencionar algunos para que tengan noción de los bienes que se incorporan. Se encuentran incluidos maquinaria agrícola, vial para la construcción y para la industria en general, pickups, automóviles y motocicletas de cualquier tipo, bienes de consumo durables, bombas y compresores, bienes tecnológicos, grupos electrógenos, buques de carga, entre otros. Bueno, acá lo que se advierte es que se amplió y de alguna manera los destinos permitidos ahora son mayores y en la medida en que se afecten a estos bienes y se presente en el banco la declaración jurada y se mantengan estos bienes hasta el 31 de diciembre del 2025, tampoco se va a pagar impuesto. El banco no va a retener cuando se destinen los fondos a estos fines. Bueno, a ver acá con algunas preguntas más. Por ejemplo, en el caso de una inspección en curso por facturación apócrifa, si se regulariza en dinero en efectivo el monto del ajuste determinado por AFIP, de ganancias y de IVA, y salidas no documentadas, ¿quedaría sin efecto en fiscalización? Bueno, acá tenemos que la última modificación al decreto 608 excluyó eh, específicamente los ajustes vinculados con facturación apócrifa. Y también la pregunta es si esta exclusión aplica solo para los casos que están en discusión administrativa. No, aplica a todos los casos, ya sea que estén en discusión como no. Bienes regularizados se deben incluir en la declaración jurada de impuesto a las ganancias o bienes personales del periodo 2023. No, se tiene que presentar la declaración jurada de regularización de activos y no hace falta incluirlos en la declaración jurada ni de ganancias ni de bienes personales. En los casos de bienes afectados a usufructo vitalicio, la regularización deben hacerla los titulares de la nuda propiedad o quienes poseen el derecho de usufructo. Bueno, yo cuando hice la presentación, uno de los puntos era quiénes eran los sujetos susceptibles de regularizar.
Dije residentes, no residentes, y en la medida en que tuviesen la propiedad, posesión o tenencia de los bienes, con lo cual van a poder regularizar los activos aquellas personas que lo tuviesen bajo su propiedad. En este caso sería el nudo propietario. Entonces, el que tiene el usufructo no va a poder regularizar los bienes, sino el que ostenta la titularidad legal del bien. Los que regularizan hasta $100.000 en una cuenta CERA, especial de regularización de activos, ¿tiene que hacer la adhesión y presentar la declaración jurada? Bueno, tiene que realizar el depósito antes del 30 de septiembre, realizar la manifestación de adhesión y presentar la correspondiente declaración jurada. Esos serían los pasos. Contribuyente que blanquea efectivo. En este caso, dice, si supera los $100.000, por ejemplo, 300.000, se paga el 5% por el total de 300.000, sin mínimo no imponible o exento de 100.000, excepto que se deje depositado hasta el 31 de diciembre del 2025, pudiendo retirar el 1 de enero del 2026. Acá me parece que es fundamental volver a dejar en claro que en la medida en que, bueno, primero los fondos se tienen que depositar antes del 30 de septiembre. Si mantiene los fondos hasta el 31 de diciembre del 2025 en la cuenta cera o los destina o los afecta a los destinos permitidos, tampoco va a tener que abonar impuestos. Y en aquel caso que lo desafecte total o parcialmente, ahí se practicará la retención del 5%. Contribuyente que ingresa al blanqueo. Si la AFIP detecta posteriormente bienes omitidos en el blanqueo, ¿cae el blanqueo? ¿En qué casos? Acá tenemos que tener en cuenta tanto el artículo 34 de la ley como el 22 del decreto reglamentario. Y en el caso que el fisco detecte bienes, tenemos que distinguir en si el valor de los bienes que se detectó es inferior al 10% de lo que se regularizó. En ese caso, solo se va a determinar de oficio por el bien que se hubiera detectado. Si en cambio supera ese 10%, que es ese umbral que fija la ley, que Economía lo fijó en ese porcentaje, perdón, el decreto reglamentario lo fijó en el porcentaje, además de determinar de oficio el bien que se detectó, se produce el decaimiento del beneficio del 34, inciso D, que tiene que ver con el consumido. Contribuyente que blanquea $90.000. Abrió una cuenta cera en el banco. Quiso comprar un inmueble por ese valor y el escribano le dijo que al transferir de la cuenta cera a una cuenta del vendedor, el último debe pagar el 5%. ¿Esto es así? No. Siendo que es un monto inferior a los 100.000, está dentro de los destinos permitidos, que son las transferencias, operaciones onerosas debidamente documentadas. ¿Querés, José? Así Sigo. repartiendo pobre, no por mí, sino porque no quiero yo. No, sigo. Voy a hacer un comentario, si me permiten, sobre la transferencia bancaria internacional, que salió la resolución ayer también en el boletín oficial, y un comentario rápido del proceso. La transferencia bancaria internacional es un mecanismo de transferencia de fondos, eh, no de pago de impuestos. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? El contribuyente un contribuyente que se domicilia en el exterior, que quiere se domicilia en el exterior o se domicilia en el país. En realidad no importa dónde se domicilie. Tiene la cuenta afuera y quiere pagar con la cuenta que está en el exterior directamente sin pasar por una cuenta de él de la República Argentina, porque él podría transferir. Una opción es transferir a una cuenta de la República Argentina y de ahí pagar el impuesto del blanqueo. Pensemos que puede no estar regularizando dinero en el país, puede estar regularizando directamente bienes en el exterior. Entonces, nos ubicamos en un contribuyente con una cuenta en el exterior que quiere pagar el impuesto del blanqueo en Argentina. ¿Cómo debe hacerlo? Se contacta con el banco del exterior. En el banco del exterior le debe informar cómo debe hacerse la transferencia hacia Argentina, es decir, hay un campo específico y en la norma está bien detallado, casi como un paso a paso, y además en la página de AFIP ya están incorporados, en el micrositio del nuevo pacto fiscal están incorporados todos los pasos que yo estoy describiendo. Le debe informar al banco del exterior que en el campo 70 debe poner su número de quit y que y que va a ser imputado o que va a ser utilizado para el pago del blanqueo, el banco de contactarse con el Banco de Argentina, que va a ser el encargado de hacer en definitiva el pago. El contribuyente va a ingresar a la aplicación, va a hacer un BEP, pero va a informar que ese BEP va a ser pagado por transferencia bancaria internacional, va a elegir el banco con el cual está operando en la República Argentina. Con ese BEP
se lo va a informar a la entidad bancaria de Argentina y la entidad bancaria es la que va a realizar el pago de ese BEP que el contribuyente generó. Con la acreditación de los fondos del BEP en AFIP queda presentado definitivamente el blanqueo. Recordemos que para que el blanqueo eh, tenga cuáles son los pasos para que quede formalizado, es manifestar la adhesión, pagar el 75%, presentar la declaración jurada, pagar la multa en el caso de haber integrado el 75% por un monto menor, pagar el 25% restante. Cuando se cumplan todos esos pasos, recién en esa instancia, el blanqueo queda perfeccionado a los efectos tributarios. Si alguno de esos pasos no se cumplió, la norma prevé que no queda perfeccionado el blanqueo. Es importante que tengamos en cuenta esto porque todos los pasos son indispensables. 75%, manifestación de adhesión, declaración jurada, 25% y penalidad en caso de corresponder. Para aquellos casos, el contribuyente debe asegurarse que el dinero llegue a Argentina con anterioridad a cada uno de los vencimientos. Si por algún motivo no sucediera eso, el banco tiene un régimen informativo que está puesto en la resolución general que salió publicada ayer. El banco tiene un régimen informativo donde nos va a informar la fecha de inicio de la transferencia, esto es la fecha del SWIFT internacional donde se manda el dinero y esa fecha va a ser considerada en algún trámite posterior a los efectos del pago para considerarlo el pago del impuesto. No, esta es una pregunta. Ok. Sigo con alguna de Rey BP. Esto era respecto de blanqueo. Vamos con alguna de Rey BP. Algunas creo que ya las fui, por haberlas leído antes, las fui diciendo en el medio de la exposición, pero la paso rápidamente. Una persona presentó bienes personales 2023, puede presentar Rey BP, y en ese caso, ¿cómo se lo considera la declaración jurada presentada? Como lo dije, sí, si presentó bienes personales 2023, puede presentar Rey BP, y el Rey BP de alguna manera sustituye o reemplaza la declaración jurada de bienes personales. ¿Cómo se computan los saldos de libre disponibilidad de declaración jurada de Rey BP de bienes no regularizados? ¿Cómo se computan saldo de libre disponibilidad en la declaración jurada de Rey BP de bienes no regularizados? Esto es, bienes que ya están registrados en el país o en el exterior, pero ya registrados. El saldo de libre disponibilidad se debe computar al momento de presentar la declaración jurada, se va a restar del saldo de Rey BP, pero recordemos el paso siguiente: realizar las compensaciones en el sistema de cuentas tributarias en la opción compensaciones, considerando como destino el Rey BP. ¿Puedo presentar Rey BP si el impuesto sobre los bienes personales de 2023 no arroja impuesto determinado? Sí, en la medida que se regularicen bienes. Si no se regulariza, si no me dio impuesto determinado en el año 2023 y no regularizo bienes, como el Rey BP es único y la condición era no tener un impuesto determinado mayor a 0 en el 2023, no puedo presentar Rey BP. Solo puedo hacerlo en ese caso cuando me da menos el impuesto determinado me da menos de 0, cuando regularizo bienes y por los bienes regularizados adhiero al Rey BP. Esta pregunta surge si puedo utilizar los 6 anticipos, el saldo de libre disponibilidad. La voy a leer textual para que quede clara. Yo algo dije en la exposición, pero para que quede bien clara. ¿Puedo utilizar el pago de los 6 anticipos, saldo de libre disponibilidad en el pago inicial de Rey BP por bienes no regularizados? A ver, la respuesta es que se puede utilizar, pero no para el pago inicial, porque lo voy a descontar antes. El pago de los anticipos, las retenciones, los créditos a favor, el saldo de libre disponibilidad del mismo impuesto del periodo anterior, los saldos de libre disponibilidad de todos los demás impuestos, todo eso lo voy a descontar de el impuesto determinado que me dé el cálculo del Rey BP. Una vez que haya descontado todo eso y me quede un saldo a pagar, ese saldo que me quede, el 75% lo debo ingresar, ahora mañana, pasado y el lunes, y el 25% restante el 30 de septiembre, cuando haga la declaración jurada. Entonces, ¿se puede utilizar para el pago inicial? En realidad no se utiliza para el pago, se utiliza para el cálculo del pago inicial. Se resta de la base imponible para obtener el monto
el monto a ingresar. Y había una más que me había quedado acá. Se puede, bueno, un poco la misma que se puede optar por la adhesión al RIBP y presentar declaración jurada el 33 no, 39 si reemplaza la de bienes personales. Ya lo dijimos que sí, que la reemplaza porque ya en el caso había presentado la declaración jurada del 2023. Creo que no me quedó ninguna RIBP por acá. Ahora sigo buscando. Declaración jurada de bienes personales del 2023 sin impuesto determinado. Blanqueo, $500.000. En la declaración jurada del RIBP de los bienes blanqueados se incluye los $500.000. A ver, la vuelvo a leer. La declaración jurada de bienes personales de 2023 no arrojó impuesto determinado. Por lo tanto, estamos en la situación cero. Blanqueo $500.000. Lo va a blanquear, suponemos que lo blanquea en la etapa 1 para ir simplificando. En la declaración jurada de RIBP de los bienes blanqueados, ¿se incluyen los $500.000? Sí, por supuesto. En la declaración jurada de RIBP deben incluir todos los bienes blanqueados, la totalidad de los bienes blanqueados en esa etapa y en todas las anteriores. Pero no solo eso, sino solo los... En la de RIBP de los bienes blanqueados, solo los 500.000. Cuando presente por los 500.000 en la declaración jurada de RIBP de los bienes blanqueados, le va a decir el sistema, opta, que no tiene otra opción, porque si no, no puede hacer por una, no puede hacer por uno solo, opta por los bienes que ya tiene registrados con anterioridad. Si opto, entonces queda completo el RIBP por todos los bienes, los blanqueados y los no blanqueados. Pero en el de RIBP de bienes blanqueados debe incluir solo los 500.000, que es el blanqueo que hizo. ¿Siguen? Bueno, a ver, yo acá tengo algunas preguntas más. Obra construida. Si el lote fue declarado oportunamente, ¿se puede exteriorizar solo el valor de la obra? Sí, esto había generado dudas porque entendían algunos que porque estaba el lote, entonces como estaba exteriorizado, la mejora quedaba fuera. En realidad la mejora se incorpora como un bien, así que también se puede exteriorizar y conforme acreditándolo respecto a la titularía y la evaluación con nuestra RG 5528, el anexo 1. Acá, cónyuges, ambos contribuyentes con ingresos superiores a 5 millones anuales. ¿Cómo se computa el mínimo no imponible de $100.000 y el depósito exento también de 100.000? ¿Es $100.000 para cada uno o se debe computar el 50%? Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Primer punto es que este mínimo no imponible solamente aplica a los bienes del artículo 28 y, eh, y esa proporcionalidad también aplica a eso. Entonces, cuando hablamos de la proporcionalidad respecto de los familiares a cargo, es en la medida en que ese pariente digamos, no lo tuviera a cargo, de alguna manera puedo exteriorizar y no me aplican la franquicia de los 100.000. Por otra parte, me preguntan por la franquicia de los 100.000 en efectivo. No tiene nada que ver. Ahí no hay ningún tipo de proporcionalidad, se refiere al efectivo y tenemos que distinguir por eso el 28 del 31. En este caso, siendo que tienen ingresos superiores a 5 millones anuales, o sea que superaba el mínimo no imponible, de alguna manera no lo tiene a cargo, no tiene que proporcionar los 100.000. Eh, Cuenta conjunta. Cuenta bancaria conjunta en el exterior. ¿Podría exteriorizarse por uno solo de los titulares o cabe la presunción de que es mitad de cada uno? Bueno, acá es fundamental entender que en la medida en que se pueda acreditar la generación de los ingresos propios, de alguna manera, digamos, no tiene que puede establecer la participación o la proporcionalidad en función a esos ingresos propios. Es decir, si se acredita en la cuantía que corresponde y si no, sí va a ser en partes proporcionales según la cantidad de titulares que tenga la cuenta. Eh, Con fondos depositados en la cuenta Cera hasta el 30 de septiembre del 2024, ¿se puede adquirir cualquier operación onerosa? ¿Solo se debe acreditar con factura o documento equivalente? Bueno, esto ya lo dijimos antes, en la medida en que sean montos que se exterioricen inferior a 100.000, tiene este destino permitivo, que es la transferencia, y se debe acreditar con la factura, boleto de compra-venta, presentando la declaración jurada en el banco, ¿no? Los rendimientos por títulos o bonos adquiridos de fondos Cera se pueden retirar sin pagar retención. Bueno, también se había expuesto en la presentación que esos rendimientos tienen que estar también depositados o manteniéndose hasta el 31 de diciembre
del 2025 en la medida que se trate de montos mayores a 100.000 o hasta el 30 de septiembre menores a 100.000. Las sumas transferidas de cuenta cera a una cuenta corriente o caja de ahorro o cuenta comitente, una vez acreditadas en dichas cuentas, está sujeto a el impuesto a los débitos y créditos conforme 25.413. Bueno, una vez que sale de la cuenta cera y se acredita en una cuenta común, ahí sí va a tener el impuesto a los débitos y créditos. ¿Tienes alguna? Te estoy robando todos. Tengo, quedan varias de las verdes todavía Sí. que había marcado. Dale. Yo ya acá. Primero, quiero plantear un tema que recién hablaba con José y que es un tema importante que hace a la claridad de cómo debe exponerse y qué pasos deben hacerse para el REI BP. Ahora pensemos en los bienes registrados y salgamos de los blanqueados por un instante. Vamos a suponer un caso donde yo tengo 5 millones de percepciones, un monto grande, digo, vamos a pensar en un monto bien grande. Percepciones de bienes personales por viajes que hice el año pasado, por compra de moneda extranjera, por todos los gastos que hice en el exterior, 5 millones de pesos. En un monto, yo vengo pagando habitualmente a, 1.000 pesos de bienes personales, 1.000, 2.000, 3.000 pesos. Bien, para hacerlo bien exagerado. ¿Qué pasos debo hacer en ese caso para adherir al Rey BP? Tengo que manifestar la adhesión. Yo ya sé que con la base imponible que yo tengo, con lo que me viene dando, multiplicándolo por 5, porque estoy hablando de bienes registrados, por bienes registrados, 5 años por 0,45, el monto me va a dar a ser muy inferior a esos 5 millones que tenía de percepciones por gastos en el exterior. Entonces, hago la manifestación de adhesión en el momento que corresponda. Hoy, mañana, pasado, tengo que hacer la manifestación de adhesión. ¿Tengo que pagar algo del 75%? No tengo que pagar nada, porque no me va a dar impuesto, porque ya hice el cálculo de los papeles de trabajo. Llega el 30 de septiembre, ¿tengo que hacer la declaración jurada? Tengo que hacer la declaración jurada, sí, debo hacer la declaración jurada. Cuando haga la declaración jurada, voy a tener la base imponible, que es igual a bienes personales, con la corrección de la base imponible para Rey BP, la misma que bienes personales 2023, con la corrección de los títulos del tema del 10 de diciembre comprados o modificada la situación patrimonial con posterioridad al 10 de diciembre, salvo esa cuestión, después es igual que bienes personales. Hago entonces la declaración jurada, resto estos 5 millones que me había dado de percepciones, resto todos los saldos y ahí determino, cuando llegue al final, voy a determinar que me va a dar cero a pagar. Pero tuve que haber hecho el paso anterior de manifestar la adhesión el, en la fecha de vencimiento del pago de bienes personales, es decir, mañana pasado y el lunes. Para que quede claro que aun cuando no me dé a pagar porque el saldo que yo tengo es por mucho excedente a lo que me va a dar el Rey BP, debo hacer la manifestación de adhesión, no pago el 75% porque no me corresponde y hago la declaración jurada en el momento que corresponde al día 30. Si por algún motivo eh, hice ese cálculo del 75%, lo ingresé y lo hice de menos, recuerden que además de pagar el 25%, de integrar el 75%, de pagar el 25% restante, debo pagar la penalidad. ¿Cómo se puede pagar Rey BP respecto de cuando tengo una cuenta embargada? ¿Se puede pagar con una cuenta de terceros? Sí se puede pagar con una cuenta de terceros. El tema es cómo es el mecanismo y ahí tenemos que meternos en las distintas formas en que yo puedo generar un BEP. Nosotros tenemos el método tradicional de generación de BEP que viene de hace unos cuantos años, que está en el servicio presentación de declaraciones juradas y pagos, ahí se puede generar un BEP. ¿Cómo se genera? Siguiendo cada uno de los pasos, el impuesto, si es AFIP o otros organismos, el impuesto, el concepto, el periodo, la cuota, genera un BEP, como se generaba en los inicios del pago electrónico con la primera 1778, la original, la resolución general me refiero. Los distintos servicios que se fueron implementando con posterioridad y como un servicio al contribuyente fueron disponibilizando formas de
generar el BEP a través de cada uno de esos servicios. Entonces yo entro al sistema de cuentas tributarias, tengo una deuda, cliqueo generar BEP y genero el BEP, que le puedo sumar intereses, etcétera. Entro al sistema de casas particulares, genero el BEP. Entro al Rey BP y genero el BEP. Es decir, por distintos lugares se puede generar el BEP. Ahora, en la aplicación de Rey BP al día de hoy, no van a ver la posibilidad de generarlo a través de un tercero, pero sí se puede pagar a través de un tercero generándolo por los distintos mecanismos que hay, por el mecanismo del QR o por el mecanismo de mandarlo a la entidad bancaria como era habitual, a las redes Banelco, Link, Xnativa, Interbanking, si fuese el caso. Y en esa opción, cuando yo haga el BEP por presentación de declaraciones juradas y pagos, ahí elijo que lo voy a pagar de cuentas de terceros. Estamos también con todos los tiempos y las implementaciones y tratando de afectar lo mínimo posible a las aplicaciones, por eso no haciendo modificaciones en momento de vencimiento, pero ni bien tengamos una ventana de no afectar las aplicaciones, vamos a ponerlo para que sea un mejor visualizable para el contribuyente que lo pueda cancelar directamente desde el portal del nuevo pacto fiscal. Y el otro tema que me queda de Rey BP, de las que voy marcando, es una persona humana que reside en el exterior hasta el 31 de diciembre del 2022. Reside en el exterior hasta el 31 de diciembre del 2022. En el 2023 reside físicamente en el país. Es residente argentino. Pero aún no se escribió retroactivamente. Va a presentar Rey BP por los años 2023 a 2027. ¿Es correcto? Bueno, lo primero que tiene que hacer es inscribirse porque fue residente en Argentina durante el año 2023. Hay que ver, además del impuesto a los bienes personales, qué situación tributaria tenía respecto del resto de los impuestos. Pero si vamos a solo a bienes personales, que es la foto a diciembre de 2023, se va a inscribir retroactivamente a ese momento y va a poder adherir al Rey BP por los 5 años, siempre y cuando, por normas por normas de bienes, únicamente bienes ya registrados, hay que ver si el impuesto determinado del 2023 le da mayor a cero o menor a cero. Si le da mayor a cero, podrá adherir al RDP por los 5 periodos fiscales, multiplicando cada año por 0,45. Si no le da saldo a pagar, habrá que ver si tiene bienes a regularizar y en ese caso si adhiere al REI BP. Ahí estoy. No sé si me queda alguna más. Bueno, yo tengo 3 más. Bueno, yo busco más. Eh, si hoy deposité en una cuenta cera $250.000 y le debo transferir a una cuenta de una inmobiliaria, el impuesto del 5% es sobre los $250.000, ¿lo tengo que pagar antes de transferir? Si lo pago por BEP, ¿cuál es el código? Bueno, acá primero es que si se depositó en una cuenta cera $250.000, tengo que mantener los fondos hasta el 30 de septiembre. O sea, dice, si bien hoy deposité, no puedo transferir, los tengo que mantener. Tratándose de un monto mayor a 100.000, no puedo destinar estos fondos o no tengo la posibilidad de destinar los fondos a una cuenta no cera porque no se trata de una transferencia, una operación onerosa debidamente documentada. Entonces, en este caso hay 2 alternativas. O bien, acá dice que es para transferir una inmobiliaria, se supone que es para una compra de un inmueble. Entonces puede ser que la inmobiliaria, o que más que la inmobiliaria, el vendedor del inmueble tenga una cuenta cera, en cuyo caso, en la medida en que se mantenga dentro del ecosistema de las cuentas cera, no va a haber retención alguna del impuesto, o que, a diferencia de esta situación, no tenga una cuenta cera, sino que se transfiera a una cuenta especial, en ese caso tendrá la retención del 5%. Así es como se paga el impuesto. El banco retiene, no hay que generar ningún BEP, no es un impuesto que tenga que pagar el contribuyente, sino que es vía retención. ¿Se pueden realizar varios depósitos en efectivos en distintos días? Sí, se pueden realizar siempre que se efectivicen hasta el 30 de septiembre del 2024. Y la última, ¿qué impuesto debe abonar un contribuyente que regulariza $180.000 en dinero en efectivo? Bueno, acá tenemos todas las alternativas. Si se mantienen los fondos, siendo que es mayor a 100.000, si se mantienen los fondos en la cuenta especial de regularización hasta el 31 de diciembre del 2025, no hay retención alguna. Si se afecta a los destinos permitidos, que vimos que son varios y de distinta variedad, tampoco.
Si se transfiere a otra cuenta cera, o sea, una transacción, y quien recibe los fondos tiene una cuenta cera abierta, tampoco. Tengamos en cuenta que la cuenta especial de regularización la pueden abrir tanto los que deciden regularizar como terceros. Y si se va de este ecosistema de las cuentas cera, ahí sí se retiene el 5% por el valor total. Supera los 100.000, es por los 180.000 el 5%. Yo tengo tres más, no recuerdo si dijimos esta, A ver. la de la 6. Mientras chequeamos esa, voy con la que tengo acá, porque eh, voy escuchando las preguntas y voy viendo No, las que tenemos. no, Perfecto, entonces voy con esas dos y esta. Los hijos del contribuyente que blanquea, si estás inscrito y desarrollas una actividad, ¿también pueden ingresar al blanqueo? Siguen las reglas generales que dio Paola en su presentación. Salvo que el contribuyente, salvo que, bueno, ya el contribuyente está blanqueando, por lo tanto, el contribuyente se supone habilitado y no está dentro de los excluidos del blanqueo. Los hijos pueden en la medida que cumplan con las condiciones y tengan bienes al 30, tenencia, posesión, perdón, posesión, titularidad al 31 de diciembre de 2023. Las mismas reglas, sean residentes o no residentes, que adquieren residencia, las mismas reglas generales que todos los contribuyentes. Me había quedado, perdón, cuatro tenía, porque esta también me había quedado la cuenta conjunta del exterior, si puede exteriorizarse por uno solo titulares o cabe la presunción de mitad cada uno. Ah, eso lo dije yo. Esa la dijiste vos. Viste, esa no tenía que decirla. No estaba marcada y no tenía que decirla entonces. Vamos con la que ya chequeamos, esta. Un contribuyente no tenía fondos no exteriorizados antes del 31 de diciembre. Tiene fondos no exteriorizados antes del 31 de diciembre. Durante el 2024, con esos fondos adquiere un inmueble. Es decir, no podría regularizar ni los fondos, porque no los tiene, ni el inmueble, porque es posterior al 31 de diciembre del 2023. ¿Es correcta la interpretación? Correctísima. En este caso, la única forma era tener el monto para depositarlo en la cuenta. Quiere decir que el consumido del 2024 no es posible eh, regularizarlo. Y la última que me queda, vuelvo al REI BP, si la declaración jurada de REI BP se puede rectificar por errores de evaluación. Eh, Como toda declaración jurada, es posible rectificarla. Recuerden siempre que es una declaración jurada, las reglas del artículo 13, dentro de los 5 días del vencimiento y el 5%. Pero acá tenemos un tema central, que el REI BP, para que ser válido, tiene que estar cancelado a la fecha que establece la ley, 30 de septiembre. Es decir, ¿se puede rectificar? Sí, hasta el 30 de septiembre no hay ningún problema con los errores de evaluación para rectificar el REI BP. Y ahí estoy. Bueno, Muy yo bien. ya no tengo más. Sí. ¿Estamos? Bueno, agradecerle, estamos dentro de las 2 horas previstas. Como habíamos explicado en un comienzo, el resto de las preguntas que se han ido recibiendo a lo largo de la charla van a ser procesadas en términos de podérselas hacer llegar a AFIP en el transcurso del día de hoy por los dos asesores técnicos de la Comisión de Estudio Tributario y por la coordinadora por mesa directiva de estudio tributario, que ustedes lo tuvieron en un comienzo cuando lo explicaron. A mí me quedan 2 o 3 cuestiones. La primera es agradecer a todos ustedes que están detrás de la pantalla en días muy complicados para el ejercicio de la profesión, como decíamos recién, tratando de obtener mayor claridad en muchísimos aspectos que aún faltan de dilucidar. Agradecerle, por supuesto, a estos 3 altos funcionarios, altísimos funcionarios de AFIP, que cada vez que necesitamos contactarnos, nos brindan con generosidad su contacto y hacen todo lo que está a su alcance para tratar de solucionarle o hacerle un poco más fácil, no solucionar, pero hacer un poco más fácil el ejercicio de la profesión en días complicados. Así que muchas gracias Paola, muchas gracias Gustavo, muchas gracias José por haberse también venido en días difíciles para ellos hasta nuestra sede para poder estar a lo largo y a lo ancho de todo el país en esta interacción que tenemos por intermedio de los 24 consejos con todos los profesionales de la Argentina.
Agradecerle también al Consejo de Ciencia Económica de Córdoba que generosamente nos brindó su tecnología para poder ampliar la capacidad de los 1000 personas que teníamos conectadas en nuestro Zoom. Así que muchas gracias. Esto permitió llegar de manera más amplia a todo y sin límites a todos los matriculados que querían participar de esta jornada. Esta jornada, a raíz de algunas preguntas, va a quedar grabada en IFAPSE y ahí también luego vamos a subir las respuestas a las preguntas que ustedes han estado haciendo y que todavía puedan no haberse contestado, que nos conteste AFIP. Y por último, así como recién le decíamos, nosotros de mesa directiva no somos partidarios de pedir prórroga cuando no corresponde. En esta oportunidad creemos que sí corresponde pedir prórroga. Así que la vinculada al blanqueo lo vamos a hacer, como bien explicaba la doctora, donde al Poder Ejecutivo, que es quien tiene la facultad para otorgar la prórroga, pensando en que todavía se está aclarando un montón de temas, se está definiendo distintas cuestiones muy sensibles para el blanqueo, todavía le falta tiempo al contribuyente para internalizar las ventajas del blanqueo y la posibilidad de hacerlo. Recién ahora están comenzando a aparecer muchas consultas y sería una pena que se perdiera esta oportunidad. Digo, en beneficio de los que ejercen el asesoramiento tributario como uno de sus principales quehaceres y están muy, digamos, con muchos vencimientos y un próximo vencimiento el 30 de septiembre del blanqueo, nos parece que para poder trabajar más cómodo, con mejor asesoramiento de nuestro matriculado y con mayor cantidad de definiciones, nos hace falta más tiempo. Le hace falta más tiempo también, ¿por qué no decirlo? Porque ellos no lo van a decir a los funcionarios de AFIP que también están tratando de a poder aclarar un montón de temas que están pendientes, que son imprescindibles para esto. Le hace más tiempo le hace falta más tiempo al contribuyente para poder internalizar las ventajas de este blanqueo y le hace más tiempo, más tiempo, le hace falta más tiempo al Estado y a todos los argentinos para que este blanqueo sea exitoso. Porque el éxito de este blanqueo va a ayudar a pasar va a ser un puente hasta que Argentina comience a generar las reservas de manera vigorosa recién a partir del año que viene. Así que con este convencimiento es que en el día de mañana vamos a estar presentando el pedido de prórroga para el blanqueo, más allá de todos los pedidos de prórroga que ya le hemos hecho acá a los amigos de AFIP y que llegado el caso mañana también o durante la semana que viene formalizaremos. Así que muchísimas gracias a los funcionarios de AFIP, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a los 24 consejos que por intermedio incluso de sus presidentes estuvieron no solamente presentes, sino que lo difundieron a esta actividad. Y por supuesto, como decía recién, gracias al Consejo de Córdoba que le permitió, conjuntamente con la tecnología de la Federación, poder estar a lo largo y a lo ancho de todo el país. Muy buenas tardes a todos, cumplimos con el horario en días que son muy complicados.